muy buen día. Somos otra vez Lucero y yo. Vamos a platicar sobre un nuevo tema. El tema de hoy va a ser ansiedad. Vamos a platicar respecto a qué pasa en nuestro cuerpo cuando se manifiesta la ansiedad y algunas estrategias que podemos hacer para poder disminuirla. Comenzaré platicando sobre qué pasa a nivel biológico, es decir, en nuestro organismo cuando se manifiesta la ansiedad. Nosotros, al igual que los animales, de hecho es una respuesta totalmente primitiva. Cuando nosotros nos sentimos amenazados o que estamos en un peligro, nuestro cuerpo reacciona y tiene de manera instintiva ciertas conductas para que tomemos dos decisiones, ya sea que emprendamos una huida o nos podamos defender. Nuestro cuerpo utiliza todas las reservas de energía que tiene, manda del cerebro señales a todo nuestro organismo para que se preparen. Por ejemplo, el corazón comienza a latir más rápido para poder bombear mayor cantidad de sangre. Nuestros pulmones se expanden para tener muchísimo más oxígeno. Otra cosa es que el hígado manda mayor cantidad de azúcar para que nos dé energía y podamos correr, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones pasan dentro de nuestro organismo cuando nosotros vemos una situación de amenaza. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros en una situación normal comenzamos a percibir ciertos estímulos como amenazas cuando realmente no lo son? Lo que pasa es que el cuerpo no distingue cuando tú estás fabricando una idea o un pensamiento, aunque no sea real, o sea, como precipitándote a algún peligro o algo que va a pasar, y el cuerpo no distingue si es real o no, entonces segrega las mismas sustancias tóxicas que como si lo estuvieras viviendo de manera real, ¿no? Es decir, que genera estos miedos o tensiones, o sea, cuando realmente no están ocurriendo, ¿no? Y entonces toda esta respuesta biológica en nuestro cuerpo, pues se manifiesta igual que cuando existe una amenaza real. Sí, cuando yo vi por primera vez el video, para mí fue bien impactante, porque yo estaba pasando por un proceso de un trastorno de ansiedad. Y a mí me hizo mucho ruido saber todo lo que yo me provocaba con esa sensación sin control, pues toda la toxicidad y el daño que le haces a tu cuerpo. Yo pienso que la mayoría tendemos a subestimar el poder de las emociones y el hacer conciencia, informarte, pues te da un pie para que hagas algo por eso, ¿no? El desconocimiento de que las emociones tienen una tarea fundamental en nuestra vida, pues nos puede llevar a muchas consecuencias, inclusive físicas, ¿no? Lo que yo les voy a platicar un poco es cómo se manifiesta la ansiedad, tanto físicamente como emocionalmente, y las conductas o pensamientos que puedes traer cuando la vives. Como mencionaba Noemí, pues la ansiedad es una manera natural, un mecanismo que te hace reaccionar ante una situación de peligro o cuando sientes que estás bajo una amenaza, pero como todas las funciones, tienen su manera funcional o natural o sana de ser, ¿no? Sin embargo, igual que todas las emociones, por lo mismo, si tú no las controlas, pues llega un momento en que pueden ser patológicas. Entonces, puedes tener una sensación de desagrado constante, una sensación de incapacidad para relajarte, cuando sientes que por más que lo intentas, o sea, no llega una tranquilidad a ti, no llega un momento de relajación, pareciera como si trajeras un motorcito que no te deje estar en paz, ¿no? Hay gente que se pone un poquito más irritable o intolerante a la frustración, es decir, situaciones de la vida que no son a lo mejor congruentes como para que tú estalles o explotes, a lo mejor explotas ante una situación muy fácil de manejar, sin embargo, como andas irritable, pues explotas y reaccionas mal, ¿no? Las síntomas que estoy diciendo, signos, no significa que todo mundo los presente, son los más comunes y los que manifiesta la gente con trastorno de ansiedad que los tiene o que los presenta. También agitación, como sentirte así como acelerado, como decía, cuando trajeras un motorcito, lo que llamamos nerviosismo, tensión, tensión emocional, sensación de peligro inminente. Hay mucha gente que dice como que tiene un presentimiento de que algo va a pasar o una zozobra y ahí lo traes y que algo va a pasar y todo, pues eso también es un signo muy común en la ansiedad. El pánico, que puede ser una de las sensaciones
de extremo, ¿no? La falta de control emocional, también un miedo intenso o irracional, ¿no? Y cuando estás así como muy sensible a situaciones, a lo mejor no vas a reaccionar de manera explosiva o agresiva, pero puedes reaccionar así como muy sensible, llorar a lo mejor ante situaciones que no lo ameritan, pues, o que no lo harías en otras ocasiones, ¿no? Las físicas, es muy común que la gente manifieste una presión en el pecho, como el pecho apretado, como si no pudiera respirar, como comúnmente lo haces, como si no te alcanzara el aire. Hay mucha gente que pasa por una cadena de especialistas porque sienten que a lo mejor traen algún problema cardíaco, un problema respiratorio, sin embargo, todo es a raíz de un trastorno de ansiedad. Puede ser sudoraciones, alteración en la alimentación, ya sea que empieces a comer mucho más de lo que comúnmente comes o dejes de comer. Hace poco supe de un caso de una conocida que ella, cada vez que iba a comer, imaginaba que se iba a ahogar. O sea, llegó al punto en que dejó de comer como 5 días por ese pensamiento catastrófico. Y pues sí, efectivamente el psiquiatra le diagnosticó un trastorno de ansiedad. Hay gente que presenta taquicardias, que caes al cardiólogo. En mi caso, yo caí en el cardiólogo porque a mí me aumentó la presión. Dolor muscular, sobre todo cuando te levantas. Mucha gente aprieta mucho la mandíbula cuando tiene ansiedad y no controla, pues ni en la noche descansas porque tu cuerpo está tenso, entonces te levantas en la mañana con dolor muscular muy semejante a cuando haces mucho ejercicio, ¿sí? Problemas digestivos, ya cuando se vienen todos los sitios, ¿no? Que las colitis, la gastritis, dolores de cabeza que llegan al punto de ser migraña. Nuestro cuerpo, o sea, simplemente él detecta que hay un peligro y aunque no sea real, porque muchas veces pues es algo que ocurre en nuestra mente por una situación que estamos viviendo, alguien nos dijo algo o vimos algo y ya lo interpretamos de otra manera, entonces pues nuestro cuerpo entonces empieza físicamente a reaccionar para poder huir o para poder defenderse, ¿no? Entonces, o sea, todas estas manifestaciones que tú estabas diciendo, por ejemplo, gastritis, pues es resultado de que constantemente nuestro cuerpo está apretando ese botón de pánico, ¿no? De que, ok, estás en un peligro y entonces te voy a dar toda esa energía para que puedas correr o te voy a dar toda esa azúcar en tu sangre para que puedas tener energía para poder defenderte, ¿no? Y entonces, obviamente, a la larga va generando estos problemas de salud. O sea, tu cuerpo te está avisando que tienes un problema, que hay que reaccionar, ¿no? Podría considerarse que el tiempo que, como dije el video pasado, el momento en el que estamos viviendo, pues sí sería como un momento de sobrevivencia, ¿no? Y es natural que muchos empecemos a presentar signos de ansiedad. Sin embargo, al final les voy a decir algunos puntos o parámetros para que ustedes se den cuenta si esto está dentro de lo normal, estamos dentro de la función natural que debe cumplir la ansiedad, o si ya estamos en un extremo patológico donde habría que atenderse, ¿no? Continúo con el pensamiento y comportamiento, pues te vuelves un poco más impaciente, como lo decía hace rato, pensamientos recurrentes, que son aquellos que no te salen de la mente y que por más que quieras poner tu mente en blanco, ahí están, y a veces son de situaciones, por ejemplo, de salgo de casa y no dejé algo prendido, no dejé algo conectado, entonces ya no estás tranquilo porque no estás funcionando en tu día cotidiano, ¿no? En lo que tengas que hacer, porque están ahí como muy obsesivos, ¿no? Mucha futurización, o sea, pensar mucho en el futuro, crear cosas que todavía ni han pasado y a lo mejor acompañarlas con pensamientos catastróficos y como decíamos antes, pues así reacciona tu cuerpo, ¿no? En base a una fantasía que estás creando cuando ni siquiera tenemos asegurado lo que va a pasar en este mismo momento, ¿no? Dificultades en la memoria y la concentración, ¿no les pasa que a veces cuando andan bien estresados todo se les olvida, que no sabes dónde dejaste las cosas, que se te pasó a lo mejor un compromiso? Entonces se debe a esto porque traes tu mente tan saturada de esos pensamientos que no te permite funcionar igual o de manera efectiva. Preocupación persistente, confusión mental, preocupación acerca de algo, pasa algo con los ansiosos que hayan pasado, es bien raro porque es preocupación de la preocupación. Como cuando has vivido alguna crisis de ansiedad, te preocupa volver a sentirla, entonces tú mismo la generas. ¿Sí? Llantos repentinos, hiperactividad mental,
pensamientos negativos y cansancio mental. Lo que les comentaba sobre los parámetros, que es muy importante tomar en cuenta, es cuando vives la ansiedad, tú tienes que valorar el tiempo en el que sucede. O sea, el tiempo en el que sucede, pues vas a tener un mecanismo de respuesta a lo que está pasando porque tu cuerpo te está avisando, tu mente te está avisando que algo no está bien, que a lo mejor lo estás sobrecargando, que estás en una situación de peligro, no sé. Pero si esto, al resolver lo que traes, no desaparece y continúa y es una sensación permanente o que dura mucho tiempo, entonces ya te está dando un parámetro para considerar que es patológica. También la intensidad con la que se puede presentar, o sea, puedes ir desde alguna, a lo mejor una impresión, una sorpresa o el estar así un poco inquieto, a llegar al punto en que vives en pánico, te dan crisis y a lo mejor traes un sentimiento de miedo intenso, irracional y que pues, dura mucho tiempo, ¿no? Es sobre el tiempo y la intensidad sobre todo. Desde lo que mencionábamos también el video anterior, ¿no? De que, o sea, todas estas emociones que nosotros sentimos tienen una función y nos sirven, siempre y cuando no sobrepasen estos límites y se conviertan en algo que nos está haciendo daño, ¿no? Entonces, o sea, finalmente aquí hay que dejar claro que la ansiedad no es que sea mala, simplemente hay que aceptarla como es y sacar lo mejor de ella, es decir, estas funciones, como les decía, nos sirven para protegernos. Entonces, simplemente es saber identificarla y identificar que no esté pasando estos límites, ¿no? De que no sea algo tan prolongado que esté durante mucho tiempo en nuestra vida o que no sea una situación tan intensa, ¿no? Como lo que estabas diciendo. Me gustaría dar 3 recomendaciones a nivel personal que siento que pueden favorecer mucho cuando todavía se puede, hay un nivel en el que se pueda manejar la ansiedad. Primero, hacer el esfuerzo de centrarse uno en el presente. Mucha gente tiende mucho a pensar en el futuro y estar como muy pendiente de lo que pueda pasar o lo que no pueda pasar, pero siempre, inclusive dejamos de disfrutar el presente, pues, como que vamos por la vida en el presente de manera automatizada y nos concentramos mucho en el futuro cuando realmente no tenemos, bueno, estamos viviendo algo que nos, así como que nos está dando una cachetada de que no tenemos nada seguro en el futuro, ¿no? Que a lo mejor lo que podemos estar idealizando que va a pasar en el futuro, a lo mejor teniendo pensamientos negativos o lo que sea, pues a lo mejor no tiene nada de real a lo que va a suceder, ¿no? Entonces es mucho centrarte en lo que estás viviendo y hacer las cosas realmente lo que estás haciendo. Si estás cocinando, concentrarte en lo que estás haciendo. Si estás haciendo tarea con tus hijos, pues concentrarte en eso, vivir el momento. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no entiende cuando es una idea, una fantasía, que cuando es realidad, ¿no? Y le estamos haciendo mucho daño. Y después, obviamente, como les comenté, o sea, te haces daño tanto emocionalmente como físicamente. Y la otra es, pues, que les había comentado también en el video pasado, pues que elijan una actividad. Lo más recomendable es que sea física, algo que les atraiga, algo donde desgasten energía, donde su cerebro genere sustancias que te van a traer a lo mejor efectos placenteros, ¿no? Y otra muy importante que yo creo que es de las que más le pasa al común de la gente. A veces creemos que con el hecho de externar lo que sentimos, pareciéramos débiles o simplemente no tenemos esa, ¿cómo podemos decir?, asertividad de comunicárselo a tu familia, a tus amigos, a quien más confianza le tengas. O sea, o no has desarrollado esa capacidad en ti de expresarte. Pues, y es bien importante porque todo lo que te guardas, esa energía, al estar ahí guardada, pues esa energía se vuelve tóxica o de alguna manera tiene que salir. Y es cuando, por ejemplo, podemos hablar, perdón, de la somatización, de convertir algo emocional que no lo puedes manejar a una enfermedad física, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Pero esas serían las 3 cosas: activarse físicamente, exteriorizar lo que sientes, platicarlo, a lo mejor también no llegar al punto en que ya te sientes saturado, molesto, o sea, ¿por qué no ir a lo mejor abonando esa expresión, ¿no? Para que no llegue al punto en que te explotes, ¿no? Practicar la asertividad, la comunicación asertiva y centrarte en el presente. Esas serían las 3 recomendaciones que se me hacen más importantes.
Ahora en estos tiempos de pandemia, la demanda de servicios de atención psicológica pues han aumentado. Entonces, creemos importante el tocar este tema. Y ahora en relación con esta pandemia, pues, ¿qué podemos hacer con esta ansiedad que sentimos respecto a esta situación que estamos viviendo? Pues primeramente, pues es identificar y cuestionar nuestros pensamientos negativos, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Por qué? ¿De dónde vino este pensamiento que lo originó? Y aceptar estas emociones que estamos sintiendo. O sea, si nosotros sentimos miedo, si sentimos molestia, aceptarlo, ¿no? No negarnos a estas emociones y decir, no, es que yo no tengo que sentir miedo, ¿no? O sea, simplemente debemos de expresar esta emoción, pero de una manera adecuada. Después, pues lo que estabas diciendo, ¿no? El realizar una actividad física, algo que nos ayude a mantener a nuestro cuerpo relajado, pues es el mantener una rutina, el seguir nuestras rutinas. Ya hablábamos de ese tema en el video anterior, de que es importante establecer rutinas tanto para nosotros como para nuestros hijos. Otra es pues evitar sobreinformarnos, o sea, ahora que estamos totalmente conectados a televisión o al internet, pues es evitar tener información de más. Mucha de esta información es errónea que solamente nos está alimentando estos pensamientos que hacen que nuestro botoncito de pánico se encienda, ¿no? Entonces, evitar toda esta sobrecarga de información. Solamente si, para mantenerse informados, pues veamos solamente los canales formales y la información que sea confiable, exactamente. Y la otra, pues respetar indicaciones simplemente, o sea, si nuestras autoridades nos dicen que tenemos que realizar ciertas órdenes, pues hacerlas, ¿no? Y pues de esta manera nos vamos a mantener protegidos y podemos reducir esta ansiedad que sentimos por estar en casa. Sí, aprender a soltar, ¿no? Noemí, porque hay cosas que podemos controlar, como lo que dices, todas las precauciones que nos indican en a lo mejor fuentes confiables, pero pues hay cosas que no podemos controlar y soltarlas, pues, o sea, si tú estás dentro de casa y estás tomando todas las precauciones, pues relájate, porque es lo máximo que puedes hacer, o sea. Entonces, y como dices tú, no sobresaturarte porque de repente es un bombardeo, es como un terrorismo de emocional acá, de tanta información, ¿no? Entonces hay que tratar así como ser bien selectivo con la información que leemos o escuchamos. Pues yo creo que hay canales donde pueden ser así como de fuente confiable. Ahora, ya que platicamos respecto a este tema, les proporcionamos aquí unas preguntas sencillas que corresponden a una escala para medir ansiedad. Entonces, ustedes pueden responder a estas preguntas para identificar si se encuentran dentro de estos límites o estos rangos que se clasifican como ansiedad. Y esto con la finalidad de que ustedes tomen un paso y hagan algo respecto a esto, no solamente para que ustedes se queden con la idea de que, ok, yo soy ansioso o estoy dentro de los parámetros de la ansiedad. La idea aquí es de que ustedes hagan algo al respecto para disminuir estos síntomas o estos signos y tengan una mayor estabilidad emocional. Voy a leerlas. El parámetro que utiliza cuatro tipos de respuestas a todos los planteamientos, que dice en absoluto, levemente, moderadamente y severamente. Igual van a escuchar los signos, entonces a lo mejor no lo voy a leer tan lentamente como para que ya lo vayan registrando, pero para que se den una idea, ¿no? La número 1 pregunta si te sientes torpe o entumecido. La número 2, acalorado. La número 3, con temblor en las piernas. 4, incapacidad de relajarse. 5, con temor a que ocurra lo peor. 6, mareado o que se va la cabeza. A veces son traducciones y no están como muy claras, ¿verdad? Pero me refiero así como mareado, se refiere a que cuando no te puedes centrar en algo, ¿no? Y que traes así como revuelta la cabeza. 7, con latidos del corazón fuertes y acelerados, que era lo que decíamos que hay alteraciones en el ritmo cardíaco. 8, inestabilidad. 9, atemorizado o asustado. 10, pues nervioso. 11, con sensación de bloqueo. 12, con temblores en las manos. 13, inquieto, inseguro. 14,
con miedo a perder el control, 15 con sensación de ahogo, 16 con temor a morir, que pues sería como un pensamiento catastrófico, es como un miedo que te invade, ¿no? 17 con miedo, 18 con problemas digestivos, 19 pues pueden ser desvanecimientos, 20 rubor facial y 21 con sudores fríos o calientes. Esta es una base que utilizan muchos especialistas de la salud, sobre todo los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? Sin embargo, de los signos que mencionamos anteriormente, pues también te puedes basar como una escala, ¿no? Como un checklist. Yo estoy presentando esto, o sea. Entonces, y los parámetros que yo les dije para que valoraran la cuestión de la frecuencia y de la intensidad. Y vamos a dejar agregado como documento la escala para que ustedes tengan ahí al alcance la lectura de la escala. Y cualquier duda respecto al responder esta escala, pues ya estamos aquí en Classroom para poder resolver estas dudas. Entonces, esta es una herramienta para que ustedes se guíen y puedan intervenir oportunamente. Que tengan una bonita semana, traten de disfrutar el momento, de vivir el momento y hacer todo lo que tengan a su alcance y lo demás, soltarlo. Bueno, pues Bye, muchísimas bye. gracias. Bye, bye.